Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Antes que nada sé que la anterior semana no subí video, pero es que esta fue mi primera semana de estudio, entonces obviamente da un poco duro y no le saqué el tiempo para hacer este podcast. Pero aquí estoy para seguir y ir terminando ya la serie, perdón, de Jeremías. Y hoy toca un capítulo que no mucha gente conoce. De hecho, tú, el que estás escuchando esto, ¿sabías que Jeremías murió en Egipto? Así de sorprendente va a ser este capítulo. Así que comencemos. En el anterior episodio vimos cómo es que un tipo llamado Ismael se quedaba en el territorio de la provincia de Judea, que estaba gobernada por un tipo llamado Gedalías, que no voy a decir el nombre de los padres porque si no, ponerle a un hijo eh, José. No, debían ponerle Salmón, Aturramán, bueno, pero en fin, que me voy por las ramas. Entonces este episodio empieza en el capítulo 40 de Jeremías, así que por favor, si no tienen la Biblia al lado, pausa el video, pausalo, no hagas trampa, y ve por tu Biblia porque acá tocará leer una buena cantidad de Biblia. Entonces, comenzamos con Jeremías 40:13. El 40 no es muy largo que digamos. Y empieza así nuestra lectura. Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que estaba en el campo vinieron a Gedalías en Mizpa y le dijeron: ¿No sabes que Baalis, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Pero Gedalías, hijo de Ahicam, les dije lo de los nombres, no le creyó. Entonces Johanán, hijo de Carea, una vez sin querer le dije Corea, habló a Gedalías en secreto en Mizpa diciendo: Yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y nadie lo sabrá. ¿Por qué te ha de matar de modo que todos los judíos que se han reunido se dispersen y perezca el resto de Judá? Pero Gedalías, hijo de una persona, dijo a Johanán, hijo de Carea: No hagas eso porque es falso lo que le dices a Ismael. Amigo, te está hablando un experimentado capitán del ejército que ha tenido que lidiar con esto 5 veces al día, así que no sería mala idea hacerle caso. Y maldito el momento en donde no le hiciste caso, porque ya veremos lo que te va a pasar. Y seguimos en el capítulo 41 de Jeremías. Aconteció que en el mes séptimo que Ismael, hijo de Netanías, de la descendencia real, junto con sus oficiales del rey y 10 hombres, vino a Gedalías, hijo de Ahicam. Ni un año ya pasaba de la destrucción de Jerusalén y ya se iba a ir al desastre todo. Y juntos comieron pan en Mizpa. De pronto se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban. Como escena de película de castillos. E hirieron a espada a Gedalías, hijo de Icam, hijo de Safán. Por lo menos el nombre del abuelo no era tan complicado. Así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa, y los soldados caldeos que allí estaban. Y ustedes se preguntarán: ¿pero por qué los soldados no reaccionaron? Uno, pues era una reunión privada. Y dos, fue tan rápido que ellos tampoco es que fueran la CIA, ellos eran unos soldados que, si bien tenían una buena experiencia, pues eran humanos al fin y al cabo. Entonces, cuando vieron esta traición, no les dio tiempo a defenderse y pues los asesinaron, junto con todos los que estaban en Mizpa, que pues me imagino que para no difundirse,
pero ya fácilmente, yo qué sé, los hubieras metido en una cárcel o algo. En fin. Sucedió además al día siguiente de haber matado a Gedalías, cuando aún nadie lo sabía, que llegaron unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria. Recordemos que los judíos no es que quisieran mucho a los de Samaria, porque ya había pasado lo que se estaba estudiando de hecho en la lección de Jeremías, cuando todo lo que el rey de Asiria conquistó el norte de Israel y todo eso, que pues si quieren podemos hacer uno sobre la vida de Jeremías o de todo ese periodo. Pero yo no me pienso meter más en esto porque, pues claro, yo solo leí lo de Jeremías, no soy tan experto, no tengo una base tan firme para hablar de todo esto de Isaías. Pero en fin, entonces en esa época ya no habían judíos, por así decirlo, allá, habían es puro pagano. Entonces imagínate cómo les caía de bien a esa gente. Eran 80 hombres con la barba rapada, las ropas rasgadas y llenos de rasguños. Estos debieron ir a la fosa de los leones en Babilonia, porque no le encuentro otra explicación. Que en sus manos traían ofrendas e incienso para llevar a la casa de Jehová. Bueno, eran creyentes por lo menos. De Mizpa le salió al encuentro, llorando, Ismael hijo de Netanías, y aconteció que cuando los encontró les dijo: venid a presentaros a Gedalías, hijo de una persona. Cuando ya habían entrado en la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, junto con sus hombres, los degollaron y los arrojaron a una cisterna. Pero entre aquellos habían 10 hombres que dijeron a Ismael: no nos mates, porque tenemos en el campo reservas de trigo, cebada, aceite y miel. Y no los mató prácticamente porque le venía súper bien tener todas esas provisiones. Ya vimos que pues Ismael era un espía y Gedalías, por tonto, no le creyó a un capitán de la guardia. Yo recalco eso. Pero en fin, entonces claro, eso le venía muy bien porque además de todo del asesinato que salió súper bien y de que más tarde se intentará llevar a los judíos que estaban por ahí, em, pues también no estaba mal llevarle un tributo que era cebada, trigo y bueno, todo lo que tenían estos 10 hombres. Y al final Ismael no los mató, pues me imagino que para luego buscar dónde era eso. Pero en fin, continuemos. Ah, y aquí dice un dato curioso. La cisterna a la que Ismael arrojó los cuerpos de todos los hombres que mató a causa de Gedalías era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa. Más de un siglo tenía esa cisterna. Pues es un buen dato si no hubiera sido porque la llenó de muertos. La curiosidad ya no importa, ¿verdad? Pero en fin, entonces ya lo siguiente que pasa, y si quieren pueden seguir leyendo porque es hasta el capítulo 42, es todo el capítulo 41 todo esto. Básicamente Ismael, no contento con matar a Gedalías, matar a unas cuantas personas que no tenían ni idea de qué era eso. Y también de matar a soldados caldeos, que eso es como actualmente que, por ejemplo, en un país que no es Estados Unidos, maten a soldados estadounidenses. Ojo, ojo. También se quería llevar al pueblo como esclavos para Amón. Por suerte que ya al final Joanán cuando se enteró de todo lo que había pasado, porque me imagino que los que había soltado Ismael le informaron porque claro, decían, este nos va a matar y nos va a quitar todo. Entonces al final le dicen todo lo que estaba haciendo Ismael. Esto no se explica, pero pues no hay otra explicación porque el resto de Mizpa había sido ejecutado y todo el pueblo también. Entonces los únicos que pudieron dar la noticia eran esas 10 personas que habían logrado huir. Pero en fin, que no me voy por las ramas.
El caso es que Joanán fue con soldados, obviamente, a cazarlos. Y al final no atraparon a Ismael, él con unos 80 hombres logró escapar, pero sí que lograron rescatar al pueblo, que obviamente Ismael se intentaba llevar a las tierras de Amón. Entonces terminó bien y al mismo tiempo mal. Mal pues porque obviamente Gedalías y todos los dirigentes estaban muertos, que no era porque él mismo se había puesto, sino que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, lo había puesto en el cargo, entonces ahí ya había un pequeño problema, pequeño. Eh, y de buena porque lograron los del pueblo lograron ser rescatados antes de que entraran a las tierras de Amón, porque si hubieran entrado diplomáticamente ya no hubieran podido hacer nada y de hecho a Ismael no lo atraparon porque había logrado escapar a las tierras de Amón. Entonces Joanán, y también gracias por estas 10 personas que algo divino debió influenciar a Ismael para haberlo soltado, porque él prácticamente pudo haber dicho, a ver, ¿dónde están sus pozos o sus reservas? Y los hubiera matado. Así que algo divino debió haber pasado, porque si ellos no hubieran escapado, Joanán nunca se hubiera dado cuenta de lo que había pasado. Entonces aquí otro milagro de Dios por el pueblo de Judá, pero que al final se van a olvidar de eso como ha ocurrido desde hace tiempos inmemorables. Entonces ya el capítulo 42 es que Jeremías le envía un mensaje a Joanán, porque claro, tras esto el pueblo quedó muy asustado y se habían quedado sin dirigentes. Así que Joanán vio la opción de irse a Egipto. Sin embargo, Jeremías, influenciado por Dios obviamente, les advirtió que no fueran. Y de hecho, si quieren leer, es todo el capítulo 42, en donde Jeremías le explica por qué, porque básicamente Dios quería dejarlos en Judá para que volvieran, y Dios les ayudaría a volver a edificar todo. Pero al final Juanán no le hizo caso y hasta inculpó a Baruch. Si no se acuerdan quién es Baruch, era un alumno, era el alumno de Jeremías que le ayudó en ciertas ocasiones. Entonces al final, pues obviamente, el pueblo se encaminó a Egipto. Y de hecho en mi Biblia hay una ilustración de cómo es que el pueblo está yendo a Egipto, pero volviendo al tema. Al final Jeremías pues no tenía la edad para quedarse solo, ya tenía más de 60 años y pues se fue a Egipto. Que recordemos que Egipto era un estado vasallo de Babilonia, así que no era nada ilegal lo que hacían, simplemente se estaban moviendo de un lugar al otro del imperio. Y entonces ya en el episodio 43 es donde explica toda la emigración a Egipto. Voy a leer los primeros versículos. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar... perdón. Estos primeros ya son cuando Juanán le dice que es prácticamente un mentiroso. Entonces ya, aquí desde el versículo 5. Sino que Joanán, hijo de Carea, con todos los capitanes de la gente de guerra, tomaron al resto de Judá que había regresado de todas las naciones donde había sido echado para habitar en tierra de Judá. Eran los hombres, mujeres y niños, las hijas del rey y todas las demás personas que junto con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, los nombres, y con el profeta Jeremías y Baruch, hijo de Nerías, había dejado Nabuzaradán, capitán
de la guardia. Entraron pues en tierra de Egipto sin obedecer la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes diciendo: Toma en tus manos unas piedras y cúbrelas de barro en el ladrillado que está en la puerta de la casa del faraón en Tafnes, a la vista de los hombres de Judá. Y diles: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y él extenderá su pabellón sobre ellas. Vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, los que a cautiverio, y los que espada, a espada. Incendiará los templos de los dioses de Egipto, los quemará, y a ellos los llevará cautivos. Limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz. Destruirá además las estatuas de Bet-Semes, que están en tierra de Egipto, y entregará al fuego los templos de los dioses de Egipto. En los siguientes capítulos hay mucha profecía. Como ustedes saben, esta serie pues es sobre historia. Pero una profecía me llamó la atención, que ya es de las últimas, que está en el capítulo... Un segundito. Ya. En el capítulo 51. En donde si bien habla de cuando el rey de Media o Medo-Persa, el imperio Medo-Persa, cuando llegue Ciro el Grande y tome Babilonia, también hay un versículo, bueno, de hecho, dos, que no hablan de la Babilonia, pues, terrenal o de esa época, sino que es una profecía a futuro. Y de hecho, es en Jeremías 51, versículos 6 y 7. Entonces leámoslo. Huid en medio de Babilonia, poneos a salvo, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque es el tiempo de la venganza de Jehová, el que va a darle su merecido. Una copa de oro que embriagó a toda la tierra fue Babilonia en la mano de Jehová. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron las naciones. Y esto lo estoy leyendo de mi Biblia, pero es que aquí al lado tengo otra Biblia que es un poco pesada. De hecho es que es muy grande, cosita. Así que me ayudarías mucho si encuentras el error y me lo dices para pues no cometerlo. Pero en fin. Entonces por eso es que me gusta que ustedes lean conmigo. Para que después en los comentarios me digan, te equivocaste en esto porque la profecía decía que eran 5 gaticos. Un ejemplo. Entonces aquí, en condenación de la gran ramera. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado del vino de su fornicación. Se llevó en el espíritu al desierto y vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Se refiere a la bestia, no a la señora. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, de la inmundicia de su fornicación. Y el versículo 5 también. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, creo que ya se van dando cuenta cuál es la similitud que hay entre los escritos de Jeremías y Apocalipsis, ¿no? En Jeremías habla de una Babilonia que
tiene, que tiene una copa de oro que embriagó a todos los pueblos. Y en Apocalipsis habla de una señora que se llama, o bueno, en su frente dice Babilonia la Grande y que también tiene una copa de oro, un cáliz de oro, como le quieran llamar, y que ha embriagado también a todos los pueblos con su vino. Entonces, sinceramente yo nunca había encontrado esto, esto es nuevo para mí. Y esto pues no es profético, pero me llamó la atención cómo es que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se pueden encontrar cosas del tiempo del fin. Pero bueno, aparte de la curiosidad y de las similitudes, pues no pienso dar el significado, porque esto es un canal histórico, solo quería dar la curiosidad. Pero en fin, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado. Si nos estás viendo en YouTube, dale like, suscríbete y activa la campanita porque si no YouTube no te avisa. Si nos escuchas en Spotify, síguenos y ponnos un corazoncito. En serio, ese es el like de Spotify. Y si nos sigues en Anchor, pues puedes descargar los audios totalmente gratis. Anchor, pues no lo he monetizado ni nada de eso, lo puedes descargar gratis. Y nada más. Chao.